Estamos enseñando acerca de los atributos de Dios. Muy bien, ¿sí? Ya lo que viene desde el primer día tienen que ser un gilet, ¿sí? Muy bien, los atributos de Dios. Esto era necesario conocer, ¿por qué? Porque nosotros, como muchos, hemos sido lo que nos hemos identificado con lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Conocen al Dios que adoran? ¿O ustedes son como aquellos que adoran al Dios que no le conocen? Bueno, ese Dios que ustedes adoran y no le conocen, dice Pablo, ese es el Dios que yo predico. Entonces, estamos en este tiempo viendo la necesidad de tener la ventaja de tener la Biblia a la mano, la palabra de Dios, de tener la libertad de congregarnos, juntarnos para estudiar la palabra de Dios y tener por principalmente lo más maravilloso que es al Maestro, el Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros dejar pasar más tiempo y no conocer al Dios que adoramos. Entonces, es tan importante esto, hermanos, que nos llevó a comenzar a conocer acerca de sus atributos. Y los atributos o cualidades o características es conocer a Dios como Él se da a conocer, ¿sí? Porque conocer a Dios para nosotros naturalmente no va a ser posible porque nuestra mente es limitada y nuestro Dios es infinito. Entonces, se apoderó por más de 20 siglos la manera institucional de ver las cosas. Entonces, hoy en día, antes de que Cristo venga por su iglesia, está tratándonos a todos, o por lo menos a los que Él quiere revelar su palabra, para que podamos conocer el Dios que adoramos. Entonces, ¿conocemos al Dios que adoramos? Es la pregunta. ¿Cómo podemos conocer al Dios que adoramos? La Biblia lo revela. Dios se da a conocer. Y hemos visto algunos de los atributos. Creo que ya vamos viendo 8, si no me equivoco. 8. Vamos en la mitad. No son tan solo 16, sino que vamos a estudiar 16 entre todo lo que Dios es. Porque acuérdense, ¿se acuerdan qué significa el nombre Yahvé, Jehová? Yo soy el que soy o soy el que quiero ser. Eso significa yo soy el que soy. Cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que eres tú? Yo soy el yo soy. Y ese Yahvé o Jehová significa justamente yo soy el que quiero ser. Por lo tanto, decir que conozco a Dios y no conocer sus atributos es claro de que no le conocemos. Entonces, ¿cuáles son los 8 atributos que vamos viendo ya? Primero vimos ¿qué cosa? Los decretos de Dios y su propósito. Luego vimos nosotros el Dios trino. Él es uno, pero es tres. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se revela y se manifiesta en la palabra como tal. ¿Qué más vimos? No importa el orden ya. La soberanía de Dios. ¿Qué otro atributo vimos? La omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia, que Él es el mismo, no va a cambiar. ¿Qué otros atributos vimos? La supremacía de Dios. ¿Cuál más? El poder de Dios, esto vimos el jueves pasado. Aprendimos acerca de que el poder de Dios no está limitado solamente a ver milagros. Dijimos que el poder de Dios se manifiesta en lo que nosotros no nos damos cuenta, en lo que no vemos, ¿sí? Y dices, ¿cómo puede ser esto? Tantas cosas el Señor libra, nos salva, nos cuida sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Cuidarnos, preservar que nuestra naturaleza no exprese todo lo que es, porque sería terrible. Hay muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Vimos también a Dios como Padre, vimos a Dios como Santo. Él es santo. Entonces estamos aprendiendo a conocer el Dios que adoramos. Porque si no conocemos, tampoco podemos adorarle como Él demanda. Si no le conocemos, nunca vamos a tener el temor que Él se merece. Nunca vamos a tener temblor ante su presencia por lo que significa la majestad de su gloria.
Si no le conocemos, no voy a obedecer a quien no le conozco. Entonces, es necesario que los hijos de Dios conozcan quién es Dios. Esta noche vamos a aprender otro atributo de Dios, muy importante. Dijimos que todos son importantes, pero este es muy importante también. Hoy vamos a conocer lo que es la gracia de Dios. Diga conmigo, gracias. De nada. No es esa gracia la que debemos conocer. No es la gracia que nosotros estamos acostumbrados. La gracia de Dios significa un favor inmerecido, algo que no merecíamos. Nosotros por naturaleza y por sentencia legal ya emitida por Dios era la condenación. Por eso debemos conocer hoy qué es la gracia de Dios. Cuando hay cristianos que no conocen lo que es la gracia de Dios, hay muchas confusiones que vienen, como que la salvación se pierde, como que no sé si está bien o está mal lo que hago. Algunos toman en libertinaje la gracia de Dios y terminan de pasar de la gracia, pasan a ser graciosos, ¿no? Y empiezan a jugar con estas cosas. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿En qué consiste la gracia como un atributo de Dios? ¿Cómo podemos llegar a nosotros a decir que la gracia de Dios o por la gracia de Dios en verdad hemos sido salvados? Lo que debemos conocer nosotros es el veredicto o la sentencia establecida por Dios por la condición de pecado del hombre. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, vamos a conocer lo que Jesús, en un diálogo con un principal llamado Nicodemo, le hace referencia en cuanto a la sentencia legal que Dios Padre ha ejercitado como un Dios justo. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a condenar al mundo porque el mundo ya estaba ¿cómo? Condenado. El mundo estaba condenado. Él vino a traer una solución. Había un problema existente. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos quedaron apartados, separados. Había enemistad entre Dios y todo ser humano. Pablo dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos, absolutamente todos, se hicieron inútiles. Por eso dice el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, que todos nosotros y todo ser humano nacido desde Adán hasta el día de hoy inclusive, nacemos condenados. No hay nadie que pueda ser salvo por sus propios méritos. Aquí debía funcionar o debería aparecer algo para que alguien se pueda salvar. Pero el hombre no tiene esa capacidad. El hombre no puede alcanzar la salvación por sí misma, puesto que el apóstol Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Entonces, si debemos empezar a decir qué es la gracia es un regalo, es un favor completamente inmerecida
¿Qué merecíamos nosotros por naturaleza? La condenación, la muerte eterna, el infierno, por naturaleza. Esto, al que no conoce la gracia, incendia de bronca, de hostilidad, de rebelión, porque no puede ser que eso sea así. Por eso es que como el Evangelio de Cristo no ha cambiado, los que han cambiado o han perturbado el Evangelio de Cristo es hacer decir otra cosa que Dios no dijo. Por lo tanto, se ha dejado de predicar el Evangelio del reino de Dios, que consiste en el arrepentimiento que viene de parte de Dios por el favor de Dios para que esa persona crea. Pero sin embargo, hoy en día se predica un evangelio que no proviene del Señor, puesto que hace que la gente simplemente se tenga que sentir bien por lo que hace, por sus propios méritos, y eso no viene de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia no se puede comprarla, no se puede lograrla, ni ganarla. Es totalmente inmerecido. Si alguien pudiera comprar la gracia pagando un precio, si alguien pudiera lograr la gracia haciendo buenas obras, si alguien pudiera ganarla haciendo algún mérito humano, ya no sería gracia. Ya no sería gracia. Porque la gracia es un regalo de parte de Dios para aquellos que sin merecerlas, Dios los escogió para que reciban la oportunidad de ser salvados. Esta es la gracia. Por lo tanto, nosotros debemos ver claramente que la palabra habla mucho acerca de la gracia y debemos esta noche conocer esto, puesto que la gracia conocida como un atributo de Dios provoca en cada uno de nosotros temor, reverencia, temblor ante su presencia, porque diríamos, si no hubiera sido por la misericordia del Señor, no pudiéramos nosotros seguir adelante. Por las misericordias del Señor, porque nunca decayeron, dice Jeremías en Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso es que tenemos que conocer esta gracia. La gracia y las obras no pueden mezclarse como no se puede mezclar la luz con las tinieblas ni el agua con el aceite. La gracia es un favor inmerecido. Esto tiene que aniquilar en el pensamiento de todo verdadero cristiano de que nosotros tenemos algo por mérito nuestro. No es así. Todos nosotros estábamos bajo la condición y la sentencia legal de Dios justo por haber nacido en pecado y por haber vivido en pecado la condenación. Pero sin embargo, la gracia se manifestó de parte de Dios a favor de aquellos que solamente Él quiso escoger. Por lo tanto, ¿qué debemos ver de todo esto? Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, y vamos a ver la exposición que hace el apóstol Pablo acerca de la gracia. ¿Ya tienen Efesios capítulo 2? ¿Qué dice el versículo 1? Dice, y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos nosotros que había una condición antes de recibir el regalo de Dios. ¿Cuál era? Muertos. Totalmente. Una vida espiritual como muerta. Cuando alguien no tiene vida espiritual, lo único que tiene es una vida biológica. Cuando enseñamos acerca de la vida, ¿se acuerda? Habíamos enseñado 4 características de la vida. La vida bios, ¿en qué consistía? Es la vida biológica, es la que cualquier ser vivo cumple su ciclo natural. Nace, crece, se reproduce y muere. La vida de Dios no es vida bio, puesto que Él no muere. Encontramos la vida psique, que es la vida psíquica o la vida pensante de la persona. Todos nosotros hemos nacido con nuestra mente totalmente
limpia. ¿Y qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a aprender, empezamos a conocer. Conocemos los colores, conocemos a papá, conocemos a mamá, conocemos los números, empezamos a conocer y toda la información que viene a mi mente ha dado lugar a la vida psíquica o a la vida pensante de la persona. Por esa razón es que hay gente que en algún momento experimenta la muerte cerebral. Su cuerpo puede seguir vivo, pero su mente está totalmente desconectada. Debemos entender nosotros de que esta tampoco es la vida de Dios, puesto que Dios no muere. Ahora, el resultado de que la vida biológica recibe una vida pensante, uno puede aprender, ¿sí? El resultado de lo aprendido se transforma en una expresión de vida que se llama la vida anástrofe, ¿sí? La vida anástrofe es el resultado de lo que yo he aprendido. Por ejemplo, ¿hay algún profesional acá? ¿Alguien que aprendió una carrera? Bueno, fíjense, sí allá, ¿sí? Cualquier persona que se somete a un estudio, a estudiar una carrera, supongamos una lengua, ¿sí? Inglés, francés. Yo no sé hablar el inglés, pero si yo me someto a mi vida psíquica a aprender el inglés, cuando me entreguen el diploma y yo salga hablando inglés, ese resultado se llama vida anástrofe. Por lo tanto, tampoco esa es la vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque una persona se puede olvidar, o una persona puede perder la memoria, una persona puede no quedar impedida poder desarrollar esa vida. La vida que proviene de Dios es la vida Zoe, Z-O-E, Zoe, que significa la vida de Dios como una esencia misma, como un principio mismo. Y usted cuando lea la Biblia va a empezar a darse cuenta de que aparece muchas veces la palabra vida, pero no toda es igual, ¿sí? Ahí aparece vida que es para alimentarse, para tener vida, ¿sí? Y hay otra que aparece haciendo referencia a la vida que proviene de Dios. Por eso habíamos enseñado aquella vez que ese famoso versículo de Juan 3:16, que nosotros tenemos traducido del griego al castellano, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La traducción original es, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida del eterno. Es diferente, ¿no? Porque cuando uno dice, para que yo tenga vida eterna, lo primero que hacemos es imaginarnos que estar arriba de una nube tocando el arpa para siempre, ¿no? Pero no se da cuenta que ya nosotros tenemos, ¿qué cosa? La vida del eterno. ¿Quién es el eterno? El que vive por los siglos de los siglos, es Cristo. Por lo tanto, el concepto empieza a cambiar. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué es la gracia? Es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y aquí encontramos en el versículo 8 lo siguiente. Porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es de ustedes. Es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe y diga, viste, yo me salvé haciendo esto. No es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ¿qué debemos entender nosotros? El favor absoluto de Dios no es compatible con ningún mérito humano. Dios no nos salvó porque nos portábamos bien. Para Dios, el hombre más moral en esta vida es igual que el más delincuente y corrupto mientras no tenga la vida del eterno. ¿Me está entendiendo? Porque no hay quien haga lo bueno ante los ojos de Dios si esa persona no tiene al bueno que es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender acerca de la gracia? La gracia divina tiene tres características principales. Número 1, en primer lugar, la gracia es eterna. La gracia divina es eterna. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, dije primera. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. La gracia divina es eterna. ¿Qué dice allí? ¿Quién nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y antes de los siglos. No es conforme a nuestras obras, sino que hemos recibido la gracia de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto sucede cuando entendemos y comprendemos que nosotros llegamos a los pies de Cristo, no porque, le voy a abrir la puerta de mi corazón a Jesús, pobrecito está golpeando y golpeando y golpeando y ya hace frío, ¿no es cierto? Hay que abrirle la puerta. No se trata de eso. Nadie puede hacer una obra por sí mismo. Porque cuántas veces se ha predicado mal, se ha enseñado mal. La palabra es clara. ¿Sabe cuándo usted fue favorecido por la gracia de Dios, aunque no lo merecía? En la eternidad. Dios te escogió antes de que nacieses, antes de que el mundo existiese. Dios te escogió por pura soberanía, te eligió, Él te conoció. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo de Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Por lo tanto, hermanos, usted y yo, que merecíamos la condenación, porque no había nada que pueda hacer que alcancemos la gracia de Dios es eterna. Él decretó desde la eternidad diciendo, vos vas a recibir la gracia para ser salvo. ¿Me está entendiendo? Número 2, la gracia divina es gratuita. Diga conmigo, no hay que pagar. Es totalmente gratis. ¿Cómo se lucra hoy en día, no? Es tremendo. ¿Cómo se lucra? Esto no proviene de Dios. El dinero entre el hombre y Dios no es otra cosa más que un obstáculo. Y es muy fuerte, puesto que Dios no comparó a nadie más como un Señor, sino el dinero. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El dinero puede estar bien puesto en su bolsillo, pero mal puesto en su corazón. Y cuando esto está mal, lo único que hace es separarnos. Las personas que lucran con esto han quitado de plano la naturaleza del Dios de economía. Porque saben, hermanos, muchos preguntarán, ¿es lícito ofrendar? Claro, pero por amor. ¿Es lícito diezmar? Claro, pero por amor. Entonces, ¿no lo hacen por ley? No, es por amor. ¿Por qué? Porque hemos entendido la gracia. Porque hemos comprendido la gracia. Pero sin embargo, cuando no se conoce la gracia y cuando se sustituye la gracia por el mérito y el esfuerzo, hacen de que uno tenga que estar lucrando y extorsionando y manipulando a la gente para alcanzar a decir, yo puedo con mi pacto, con mi ofrenda, No, hermanos. Pedro le dijo a Simón, aquel mago que estaba allí en Samaria, cuando él le dijo, dame a mí de ese poder y yo te lo pagaré con dinero. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo, has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. Esto no es así. Veamos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. La gracia de Dios es gratuita. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Ya lo encontró? Muy bien, ¿qué dice allí? Siendo justificados, ¿pagando cuánto? Usted en su Biblia dice gratuitamente. ¿Y por qué es entonces que hoy se lucra tanto? Porque han desechado la verdad.
han sustituido la verdad por la mentira. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron la escritura por las fábulas, cambiaron la inspiración de Dios por la revelación humana. Entonces la gente que no conoce, que no se dedica a estudiar la palabra de Dios, va a ser naturalmente víctima de un sistema. Dice, pues, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Dijimos que la gracia es eterna y dijimos que la gracia es gratuita. Diga conmigo, eterna y gratuita. Vamos comprendiendo que la gracia no puede ser merecida por nadie. La gracia no es una recompensa para los justos, sino es un regalo para los culpables y condenados. ¿Me entiende? La gracia. Yo merecía morir, yo merecía la condenación. No había nada que pueda seducir a Dios en mí como para que yo pueda alcanzar la gracia. La gracia simplemente es un atributo precioso de nuestro Dios que Él determinó que el que merecía la condenación reciba algo gratuito, escogido y determinado desde la eternidad para alcanzar una salvación tan grande, hermanos. Número 3, la gracia de Dios es soberana. Diga conmigo, es soberana. Dios es el que la ejerce y la otorga a quien Él quiere. ¿Solamente para qué? Para que la gracia reine, gobierne sobre los que Él ha escogido. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, usted sabe que el pecado reina, gobierna. Eso lo dijo Jesús. El que practica pecado, ¿qué es el pecado? Esclavo es del pecado. Cuando alguien es esclavo del pecado, ¿sabe que no le puede decir no al pecado? Porque es esclavo. No, yo peco cuando quiero. Equivocado. El que es esclavo del pecado no puede negarse al pecado, así que debe pecar y jamás dejará de pecar porque es esclavo del pecado. ¿Qué dijo Jesús? Conocerán la verdad y la verdad me hará libre. Así que ya no sos esclavo del pecado. Ahora hay otro que va a reinar en tu vida. ¿Quién es? Cristo. Por lo tanto, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de ¿quién? Y créame que nos conviene ser esclavo de Cristo. En verdad nos conviene. Es algo precioso. Pero fíjense ustedes que dice que la gracia es para algo. Así también la gracia reine, la gracia gobierne, la gracia pueda reinar. Dice, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Si la gracia reina, es porque hay un trono. Hay quien se sienta en un trono. Y por eso usted va a encontrar en Hebreos 4:16 que dice que podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? ¿Al trono de qué? Al trono de la gracia. Porque ¿quién está allí? Cristo, el que gobierna. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y entender esto debemos vivir agradecidos todos los días. Y yo no puedo estar diciendo, Señor, ¿por qué no me sanás? Si tu palabra dice, y hay predicadores que dicen, reclame su bendición. Aquí dice que Dios lo va a sanar. Cuidado, hermano. Porque Él te puede decir, bástate mi gracia. ¿Entendiste? Es suficiente con mi gracia. Pero no, aquí dice, y el pastor me dijo, yo tengo que reclamar y que pararme, y yo he sellado la palabra con mi dinero.
Dios no es hombre. Ahí no lo podemos manipular. Es inmutable, no va a cambiar. Y es soberano para que la gracia reine. En otro tiempo hubo quien lo gobernaba, se llamaba el pecado. Y ahora que soy libre del pecado, si yo voy a pecar, ya no es porque soy esclavo del pecado, sino porque yo en mi propia naturaleza he decidido participar del pecado. Y ya no se llama pecado, se llama transgresión. Porque conociendo la verdad y me vuelvo, ya no hay sacrificios por el pecado, sino simplemente ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, la gracia es un favor, ¿cómo? Dígalo fuerte. A ver, dígalo conmigo, yo no merecía esto. Entender esa realidad nos tiene que traer a nosotros paz. Porque ningún mérito nuestro nos permite alcanzar la gracia. Vamos a ver claramente que esta gracia o este favor inmerecido ha llegado a nuestras vidas en forma soberana. Ha sido concedida de una manera soberana. A quien Él quiso lo ha hecho. Podemos entender nosotros que desde todos los descendientes desde Adán hasta el día de hoy, están considerados como culpables. Hay un veredicto, ya lo dijimos, todos nacemos condenados. Sin embargo, ¿quiénes son los que son rescatados del reino de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de Cristo? ¿Todo el mundo se va a salvar? ¿De todos es la fe? ¿Todos somos hijos de Dios? No, hermanos. Porque hay un acto de un Dios soberano, atributos de la soberanía de Dios en la elección desde la eternidad. Usted y yo, hermano, no tenemos que sentirnos más que nadie, sino agradecidos. Porque nosotros, igual que todos, ante los ojos de Dios estábamos condenados. Pero Él, en su soberanía, te escogió desde la eternidad. Y te llamó con su llamamiento santo para participar de esta gracia, hermanos. La vida eterna es una dádiva, es un regalo, por lo tanto no puede conseguirse por obras. Nadie puede conseguirla por obras. Sin embargo, muchas doctrinas deformadas enseñan que la salvación se pierde, por lo tanto debes hacer obras. Y hermanos, Dios no puede contradecirse. Si Él desde la eternidad escogió y determinó quiénes van a ser salvos, es porque nadie se va a perder de los que Él escogió. Jesús lo dijo: Padre, a lo que tú me has dado a ninguno se ha perdido, y tú me lo diste antes que el mundo fuese. Nadie. ¿Quién podrá arrebatarla de las manos de mi Padre? Nadie. Ahora, teniendo la convicción de esa seguridad de la salvación, no podemos vivir nosotros como si fuera que no tenemos un Dios a quien temer, a quien responder en soberanía. Si Dios quiso ejercer su derecho soberano, hermanos, de escoger a quien Él quiso, de un mundo que estaba lleno de pecadores y condenados, pero Él llamó solamente a un número limitado para salvación, porque acuérdense en que Jesús dijo: hasta que el número, la plenitud sea completada. Fíjense ustedes, Dios tiene todas las cosas en su soberanía. ¿Quién puede quejarse ante Dios? ¿Quién puede decirle a Dios o exigirle algo a Dios? Por eso, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos acerca de esta gracia. Les confieso que estudiando esto, ayer le compartí a los pastores, estudiando esto, me trajo el Espíritu Santo una tremenda convicción de arrepentimiento y temor ante la presencia del Señor. No voy a negar que me arde el espíritu y se incendia mi espíritu cuando veo que las cosas se están haciendo mal y se está profanando la Escritura. Creo que todos ustedes, a medida que van conociendo la verdad, cuando ven que se hacen cosas totalmente fuera de lo bíblico, uno empieza a sentir realmente algunas cositas que no son más que tratar de frenar o tratar de corregir esto. Pero, ¿qué hay con la gracia revelada a quien Él quiso escoger? Decíamos que nadie es merecedor de la gracia, sino a quien Dios quiso escoger, los escogió. Ahora, si esto es así,
Nosotros vamos a ver algunos ejemplos importantes de esto, ¿sí? Y la gracia es distintiva de parte de Dios. ¿Qué significa que la gracia es distintiva, hermanos? Que Dios en su soberanía escogió lo que Él quiso y pasó por alto lo que Él quiso. Y esto no nos puede a nosotros traer una crisis, sino ¿por qué a mí sí, a Él no? O ¿por qué a Él sí y a aquel no? Eso Pablo lo ha previsto sabiendo de que esas preguntas y esas conjeturas iban a llegar, y mucho más después que han pasado 20 siglos de error, hermanos. Hoy en día predicar el evangelio del reino de Dios va a ser confrontar con todo el mundo. La gente se va a tirar los pelos, hasta nos van a llamar sectas. ¿Por qué? Porque lo que se dice, ¿no? Que el evangelio es para todo el mundo y que todo el mundo merece ser salvo. ¿Quién puede hacer algo de parte de Dios si no es Dios el que se lo da? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Veamos la soberanía de Dios a través de ejemplos bíblicos que nos lleva a nosotros a entender que esta es una realidad, hermanos. Es distintiva y entendemos que la gracia distingue porque Él escoge a algunos, pasa por alto a otros. Y esta fue la gracia que sacó nada más y nada menos a nuestro padre de la fe. ¿Usted sabe quién es nuestro padre de la fe? Abraham. Todos nosotros somos descendientes de Abraham porque Abraham fue el primer justificado por la fe miles de años antes que venga Cristo. ¿Y cómo es esto? Fíjese usted qué importante. Somos justificados por la fe como Abraham fue justificado por la fe. Ahora, ustedes saben que Abraham provenía de la tierra de Ur de los caldeos, una tierra plagada de paganismo, toda su familia metida en total paganismo. ¿Habrá habido alguien allí que sea merecedor de la gracia? Nadie. Pero por la gracia distintiva que Dios escogió, le dijo a Abraham, Abraham, te saco de la tierra de Ur de los caldeos, adivinos, astrólogos, encantadores, agoreros, ¿sí? Daniel fue jefe de los astrólogos de los caldeos. Los caldeos eran los que se conocieron como los reyes magos que vinieron a Belén, ¿sí? Pero eran personas que estaban más bien sumergidas en el ocultismo que otra cosa. Ahora, Dios dijo a Abraham, quiero que salgas de tu tierra, que salgas de tu parentela, y siendo una persona que estaba contaminada con el paganismo, fíjese usted que terminó siendo amigo de Dios. Amigo de Dios. A nadie lo llamó Dios amigo, sino a Abraham. Amigo de Dios. ¿Encubriré algo yo a mi amigo? ¿Cómo sucedió esto? La gracia distintiva escogió a Abraham. Y a él le dio los pactos, a él les dio las promesas. Él recibió todo esto para que pueda Abraham ser padre de muchos. Amén. Esta es la misma gracia que salvó a publicanos y pecadores y dijo que los fariseos religiosos debían dejarlo de lado. Acuérdense ustedes lo que dice Jesús en Mateo 23. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 15, 14. Mateo capítulo 15, versículo 14. Hablando Jesús de los fariseos, les dijo a los pecadores y a los publicanos, dejadlos, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán a un hoyo. Jesús está hablando de ellos. Ellos supuestamente eran los más entendidos en la ley, pero sin embargo, Cristo permitió que pecadores, publicanos, sean salvos por la gracia del Señor. Esto es muy importante. La gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que ninguna otra cosa. Por eso vemos nosotros, hermanos, que la ley, la palabra de Dios, trajo un efecto muy grande. ¿Saben nosotros por qué tenemos la Biblia en nuestras manos? Algunos la usan como antitranspirante, ¿no? La llevan allí abajo. Otros la usan como repelente cazademonios. Ahí la mesita de lunes, Salmo 91.
Otros simplemente la tienen tapada de tierra. ¿Dónde está la Biblia? Entre nosotros, yo tengo muchas Biblias que se olvidan acá y nunca las reclaman. Hola. No es que tenemos otra en la casa, la hemos sembrado para algún alma que necesite la lectura. Bueno, si no la reclaman una semana, 2 semanas, debe ser que no se alimentan de eso, así que tendré que sembrarla a los hambrientos, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe usted por qué tiene la Biblia en las manos? Levanta la mano, la Biblia, ¿sí? Muy bien. ¿Sabe que hay manjares acá, no? Uno cuando va de picnic va a comer del plato del otro, ¿no? Así que traiga su plato para comer usted de sus manjares. Ahora, ¿sabe por qué tenemos la Biblia en la mano? Porque teniendo la palabra de Dios en las manos, ¿sabe qué hace la Biblia a nosotros que la tenemos en la mano? Nos trae la realidad de cuán sucio estamos. Algo tiene que pasar, ¿no es cierto? Pablo dice, yo no conocía que codiciar era pecado, hasta que la ley dijo, no codiciarás. ¿Y yo qué hice? ¿Dejé de codiciar? No, dice, se levantó en mí toda clase de codicia. Y yo decía, ¿qué me pasa? Lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Veamos lo que dice, por favor, Romanos capítulo 5. ¿Por qué es necesario tener la palabra de Dios? Romanos capítulo 5. Dice el versículo 20. Esto es para que usted nunca se olvide la Biblia, para que siempre la escudriñe, ¿sí? ¿Cuántos se hacen chequeos cada tanto en el médico? ¿Cada tanto se hacen chequeos en el médico? Muy bien. Los demás somos de fe, nosotros somos de fe, ¿no es cierto? Bueno, pero cada tanto hay que hacerse un chequeo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que cuando uno se hace un chequeo médico, cuando uno tiene una evaluación de un especialista de cómo estamos, el experto puede llegar a decir, toma asiento, te tengo que decir algo. Y empezamos a transpirar. ¿Qué pasa cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos la palabra? Dice el versículo 20, Romanos 5:20, por la ley, dice, pero la ley ya sabe que significa Torá. La palabra Torá significa instrucción o enseñanza, ¿sí? La palabra misma. ¿Sabe por qué se introdujo? Para que el pecado desborde mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Uno lee la palabra y la palabra me dice lo que yo estoy haciendo mal. Y cuando la palabra me revela que yo estoy mal, ahora empiezo a darme cuenta que el pecado está abundando en mí. No lo puedo tapar. Me desnuda. La palabra me muestra que está mal. Mis pensamientos están mal. Lo que hablo está mal. Lo que hago está mal. Lo que digo, todo lo que yo me muevo está mal. ¿Y qué dice la palabra? Dice, pero la palabra se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y cómo termina? Mas cuando el pecado abundó, abundó, cuando nos tapó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más pecadores sabemos que somos, yo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Cuando estás en bancarrota espiritual, cuando decís, no valgo nada. Todo lo que yo pensaba que era, mis logros, mis méritos, todo lo que he alcanzado, Pablo dice, lo he tenido por basura para poder alcanzar el conocimiento pleno del Señor. La gracia, es un favor inmerecido, hermanos. Pero ¿sabe cuándo la vivimos a la gracia en pleno? Cuando entendemos
Si no fuera por su gracia y por su amor, ¿se acuerdan? Si no fuera por su gracia, si no fuera por lo que Él hizo por mí, estamos condenados. ¿Qué encontramos en todo esto, hermanos? Vamos a ir rápidamente a 2 de Crónicas, capítulo 33. 2 de Crónicas, capítulo 33. ¿Conoce la historia del rey Manasés? Santo Padre de la Gloria, este hombre sí que era malo, bravo. Lo peor que le podía haber tocado a Israel tener un rey como este. 2 de Crónicas, capítulo 33. Literalmente fue un monstruo este hombre. Hizo todo lo peor. 2 de Crónicas, ¿ya lo encontró? 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Mira, el Señor los echaba a todos y Él fue y los trajo a todos. Versículo 3, porque Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Este era un transgresor. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todos el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la misma casa de Jehová. Edificó altares en las cuales había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Sin embargo, él metió paganismo allí adentro. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en los dos atrios de la casa, el atrio exterior y el atrio interior. Este hombre realmente estaba mal. Y pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom. Ese valle de Hinnom es Tofet, o es conocido también como el Jena, lugar donde Jesús tomó ejemplo para mostrar qué es el infierno. Un lugar donde era un basural, donde se quemaba, donde todos los días se quemaba basura, el fuego nunca se apagaba y la gente echaba azufre para mitigar el olor a podrido de toda esa basura. Entonces ese olor, ese fuego que nunca se apaga, ese olor al azufre, los gusanos, era el Jena, el valle de Hinnom, el Tofet. Ese lugar era un lugar donde era un basural como nosotros tenemos aquí cerca. Ese basural era el lugar donde los brujos, los agoreros iban allí a hacer pactos diabólicos. En ese lugar, nada más y nada menos, él, este rey, hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Cuántos de ustedes dicen este tipo está condenado? Por lo menos nosotros no hemos hecho eso, ¿no es cierto? Así que mereceríamos un poquito más de salvación que él. Mire lo que dice después. Observaba los tiempos, estoy en el versículo 6, miraba a los agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a los adivinos, a los encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender la ira de Dios, como lo ha provocado, ¿no? Se excedió a hacer todo lo malo. ¿Cuánto le bajan el pulgar ya? Estamos mal con este rey, ¿no? Gracias a Dios que no tenemos un gobernador así, por lo menos, ¿no? Ahora, fíjese lo que dice después, versículo 7. Además de esto, por si faltaba algo, hay más todavía. Dice, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, en cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Eso se llama profanación. Si había algo que provocaba tanto a Dios, era nada más y nada menos que esto. Y lo hizo Manasés. Mamita, ¿no? Qué personaje. Versículo 8. Dice, esto es lo que decía Dios: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, y a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos, todos los preceptos,
por medio de Moisés. ¿Mas qué sucedió? Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Era no tan solo él el que pecaba, sino que era responsable de extraviar a todo el mundo. Esto está complicado para este hombre, ¿no? Ahora fíjese lo que dice, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Saben cómo se han extraviado el propio pueblo de Dios? Que llegaron a ser más mal que las naciones que Dios destruyó. Entonces dice el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos se quebrantaron, se arrepintieron. ¿Ustedes creen que Dios no viene hablando de corregir a lo que hoy se llama iglesia? Y hay gente que sigue y sigue y sigue, no lo escuchan a Dios. ¿Cuál es la evidencia? Versículo 11, por algo el 11 es número de juicio, ¿no? Ahí lo tienen, el 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Esclavo, no sabe la que se le venía para este hombre. Mas luego que fue puesto en angustia, mire que cuando Dios escogió a alguien no le interesa si esté en el budismo, en el Hare Krishna, en el satanismo, donde esté. Mientras sea un escogido por Dios, lo va a llevar hasta tal quebrantamiento, hasta un estado de angustia que capaz que alguno de ustedes ya la vivió. A mí ya me tocó vivir ese estado de angustia para entender, para que mis velos sean quitados, para que renazca una nueva vida. Dice, mas luego cuando fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Ya no invocaba ni a Baal, ni a Acera, ya estaban las papas que quemaban allí, ¿no? Y dice el versículo 12, humillado grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. ¿Quién puede dar arrepentimiento si no es Dios? Dios es el que está interviniendo acá. Dice que cuando él se humilló grandemente ante la presencia de Dios, versículo 13, habiendo orado él, fue atendido. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, sin embargo acá vemos nosotros que fue atendido. ¿Será porque este hombre en la eternidad fue llamado para la gracia de Dios? Y no le importó a Dios todo lo que hizo, sino que cuando llegó el momento lo puso en un quebrantamiento de tal manera que este hombre, bravo, oró, humillado, quebrantado, en angustia, y fue atendido, pues Dios oyó su oración, y no tan solo que oyó, sino que ¿qué hizo? Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces recién conoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Ven la gracia acá? Les confieso que cuando estudié esto, el Espíritu Santo me compungió y llegué a pedirle perdón al Señor. Porque cuántas veces yo he juzgado a personas diciendo, mirá lo que hace, este es un instrumento de Satanás. Y yo dije, perdóname, Señor, porque aún estamos en la gracia. Y hasta el último momento, Dios puede usar a quien menos no imaginamos. Y puede ser cristiano que está extraviado, como puede ser el peor de los impíos. Si se convirtió Nicky Cruz, ¿conoce la historia de Nicky Cruz? El jefe de la pandilla de los Mau Maus allí en Nueva York. Y David Wilkerson, un siervo precioso que está en el descanso del Señor ya. Hablándole a él, ese delincuente se transformó en un tremendo predicador. Sin importar Dios lo que él hizo, sino que cuando Dios determina en su gracia llamar a los que él escogió,
Gloria sea su nombre. Así que yo dije, perdón, Señor, porque sin darme cuenta me dejé llevar por el entusiasmo y por el celo de tu obra, de tu palabra. Pero amados hermanos, no nos vamos a dejar de sorprender, porque estamos en tiempos finales y antes que se termine la dispensación de la gracia, antes que venga Cristo a buscar a su iglesia, vamos a ver a quienes no pensábamos nunca que íbamos a ver postrados ante los pies de Jesucristo. Termine leyendo usted lo que hizo Manasés, que terminó derribando los altares paganos, reedificando y sacrificando adoración al Señor verdadero. Conversión, transformación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se aburrió? ¿Estamos recibiendo enseñanza? Gloria al Señor. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo tocante en la Biblia tenemos? Muy bien, diga conmigo, Saulo. Mamita. Saulo. No había nadie quien lo detenga a Saulo de Tarso. Por eso hasta el mismo Señor Jesucristo glorificado tuvo que pararse en el medio del camino y decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? Glorioso, ¿no? Mire, el remedio identifica la enfermedad que uno tiene, ¿sí o no? Si yo hago unos estudios y me dice que padezco unas células cancerígenas, no creo que me dé una aspirineta, ¿no? Ahora, si yo me voy a atenderme por un resfrío y me dicen 10 sesiones de quimioterapia, algo no encaja acá, ¿no? Porque el remedio identifica el problema. Ahora, ¿cómo habrá sido Saulo de Tarso para que sea el mismísimo Rey de Gloria? Porque cuando cayó él, dijo, Señor, ¿quién eres? Y él no dijo, yo soy el arcángel Gabriel que me envía para... Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Déjenme leer las características de Saulo de Tarso. Consideremos el caso de Saulo, perseguidor cruel. ¿Saben qué era cruel? Dice que respiraba amenaza. Él se gozaba cuando le estaban apedreando a Esteban, hermanos. Encarnizado, respiraba amenaza, dispuesto a hacer una carnicería, aconsejando a todos maltratar a los discípulos de Jesús. Ese Saulo de Tarso era solo como una persona que nadie podía detener. Estaba con un solo fin. Estaba determinado a destruir a todos los que se decían del camino. Así se llamaban originalmente los discípulos. No había quien pueda detener. Acuérdense, ese Saulo de Tarso que dejaron sus ropas a los pies para apedrear a Esteban, dice que él se gozaba, él se estaba conmovido, contento, viendo cómo se estaba haciendo justicia. Nadie se atrevía a pararse delante de él. Por eso es que cuando el Señor le dice a Ananías, Ananías, Señor, heme aquí. Quiero que te levantes y vayas por la calle derecha que va a Damasco, y allí hay un hombre que está orando. Está ciego. Vas a orar y vas a decir que yo te envío para que reciba la vista. Yo voy, Señor. ¿Cómo se llama el pibe? Saulo. Pero él es el que los perseguía, que los llevaba presos y que los arrastraba todo como si fuera que el Señor no sabía, ¿no? Ve, porque yo le mostraré a él lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Ve, porque instrumento escogido, elegido.
Gloria sea el Señor, que no se equivoca. Quizás usted no mató a nadie, no hizo nada de las cosas que hizo Manasés. Pero no importa cuán bueno haya sido usted, todos estábamos condenados igual que todos. Con todo esto, admiremos y adoremos los tesoros insondables de la gracia de Dios, porque este Saulo fue admitido en la compañía bendita de esos profetas y apóstoles, fue contado entre el noble ejército de los mártires del Señor y llegó a ser una destacada figura apostólica para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese apóstol Pablo, a quien el Señor escogió para traernos el Evangelio, que era un misterio, que estaba oculto. Ese hombre que deseaba destruir a todos los del camino, que respiraba amenaza de muerte, a él, nada más y nada menos que a él, el Señor los tuvo 3 días en su presencia. Y le mostró cosas, donde vio y oyó cosas que no les ha dado al hombre conocer. Dice que cuando Saulo recibió la vista, yo me imagino que Ananías, después de orar, Dios te bendiga. Porque no lo menciona más Ananías, ¿no? No dice nada más de Ananías. Ni siquiera vemos que se sentaron a tomar un té, no le compartieron nada, no le leyó la palabra, nada. Ananías oró, se le cayeron las escamas. Saulo fue bautizado y nada más. Nada, ni le predicó el Evangelio. Ni un folleto le ha dado. Pero fíjese usted que dice que Saulo inmediatamente fue y se juntó con todos los que estaban, los discípulos, para él contarle, y dice que todos ya, lo matemos. Este nos está mintiendo, hay que matarlo. Porque así dice la palabra. Dice que habían conspirado a matarlo, los mismos discípulos, porque no le creían. Pero si yo soy también uno de ustedes, ¿qué vas a hacer vos? Él tuvo que salir. Lo desprendieron por una canasta de una ventana de un muro, porque lo quería matar. Y Dios tuvo que tratarlo 14 años después, porque dice que mientras más se esforzaba en convencer, más los confundía. Porque no escuchaban nada, lo veían ahí, el predicando decía, este nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar. La gracia es inmerecida. La gracia es para los que Él en su soberanía escogió, sin importarle lo que hayas hecho. Acuérdate de mí cuando estés hoy en el paraíso. Y le dijo, de cierto te digo, a ese delincuente, a ese que estaba agonizando, hoy estarás conmigo en mi reino. Glorioso. Hasta el último suspiro de la agónica vida puedes alcanzar la gracia del Señor. Qué atributo precioso, ¿no? Amén. Por eso quejarse de la gracia de Dios o la gracia parcializada de Dios es un acto suicida, hermanos. Esto no debe ser así. Veamos la obra de la Trinidad de Dios en la gracia. ¿Vamos bien hasta acá? Dios Padre es fuente de toda gracia, ¿sí? La gracia proviene del Padre, porque Él designó el pacto eterno de redención en su elección divina. Acuérdense de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, escogidos según la presciencia de Dios Padre. El Padre es el que eligió. Por eso dice Juan 1:13, fuimos engendrados por el Padre. El Padre es el que escogió. Usted y yo, que estábamos en otras congregaciones, que no nos conocíamos, que estábamos en el mundo, que cada uno andábamos en la nuestra, nunca nos imaginamos que íbamos a ser convocados y de todo el mundo íbamos a ser convocados. ¿Para qué? Para que un día estemos todos en el lugar de origen. Usted va a volver tal cual a ser como el Padre lo conoció en la eternidad. ¿Qué dice la palabra? El Padre es el que escoge.
Pero el Hijo es el único canal de la gracia. Él es, por medio de su gracia alcanzamos la salvación. El Padre es el que escogió, pero el canal de la gracia, donde fluye la gracia, el río de vida de gracia, es Cristo. Y el Espíritu es el dador, el que aplica, el que convence. El Espíritu Santo de Dios es el que pone en nosotros la convicción de que somos hijos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, debemos entender que Dios es quien aplica el evangelio de poder, salvador del alma, vivificando a los elegidos cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conquistando nuestras voluntades rebeldes y contradictorias, ablandando este corazón duro de piedra, transformándolo en un nuevo corazón, abriendo nuestros ojos que estaban enceguecidos por causa del pecado y limpiándonos totalmente de la lepra del pecado que contamina y que hace producir inmundicia. La gracia de Dios hizo todo eso sin que usted se dé cuenta, porque lo hizo solamente para su propia gloria. Amén. Vamos a ir concluyendo en esto, hermanos. Hay muchos ejemplos, muchas cosas que vemos nosotros en la palabra de Dios. Pero saben, hermanos, la gracia del Señor para salvarnos es para que después que nosotros comprendamos esto, nos atrevamos a vivir por lo que Dios ha establecido, ese camino nuevo que está lleno de buenas obras. No nos salvamos por las buenas obras para entrar a la salvación, sino que nos salvó para que anduviésemos por las buenas obras preparadas de antemano por el Padre. Todas las cosas que han traído confusión a la iglesia de Cristo es por no haber conocido la gracia de Dios. El apóstol Judas, en su carta, exhorta duramente a la iglesia a contender. Judas, el único capítulo que tiene en el versículo 3. ¿Cuántos están siendo ministrados esta noche? Qué hermoso es conocer al Dios que adoramos, ¿no? Versículo 3 de la carta de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, lleno de toda pasión, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No nacimos con la fe ha sido dada una vez. Cuando Dios escogió, Dios te dio la fe y Dios te dio el arrepentimiento. La fe para creer y el arrepentimiento para alcanzar la salvación. Pero Dios le ha dado, no a todos, a los que Él escogió les ha dado esto. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Notan que hay quienes fueron destinados para salvación y quienes fueron destinados para condenación. No lo digo yo, lo dice la misma palabra que usted tiene en sus manos. Estos que han sido destinados para esta condenación han entrado encubiertamente. Hombres impíos, quiere decir hombres pecadores que practican el pecado. Por eso hay cantidad de gente que sufre, porque hay ministros, pastores que están en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en robo, en prácticas ocultas, pero son ungidos y te dicen no toquen a los ungidos. Ya enseñamos, hermanos,
que el único ungido es Cristo. Y nosotros en Él estamos todos ungidos. Usted y yo todos somos ungidos porque estamos en Cristo Jesús. Pero dice, estos son hombres impíos que convierten, ¿qué cosa? En libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene de malo bailar? Estamos en el siglo XXI. ¿Qué tiene de malo compartir un poco en las fiestas juveniles? Tomemos un poquito de cerveza, con cuidado. ¿Qué tiene de malo? Y algunos dicen, no sea estructurado. Tenés que romper eso. Tenés que ser una persona liberada. No seas religioso. Yo no voy a exponer la santidad que ha sido recibida por gracia por estos mentirosos que han entrado a la iglesia de Cristo, y que transforman en libertinaje la gracia. Hermanos, entiendan, somos salvos en una manera inmerecida. Y debemos decir, yo soy esclavo por amor de Jesucristo, porque Él pagó un precio por mí que no debía haberlo pagado, pero por su gracia lo hizo. Ardientemente contendamos contra estos que han entrado encubiertamente y que han traído, dice el versículo 4, herejías. Fíjese lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Voy a aclarar esto antes de terminar. ¿Qué es esto que niegan a Dios como único soberano? Estos predican de que no es que Dios ha escogido. Cualquiera puede convertirse, cualquiera puede arrepentirse. Yo te predico una palabra, repetiste oración conmigo, sentís algo, sentís emociones, bueno, ya sos un hijo de Dios. Cuidado, Jesús puede decir en aquel día, yo no te conozco. Acuérdense, a los que antes conoció. A vos no te conozco. Pero si yo iba a la iglesia, predicaba, echaba fuera demonios, todo lo hacíamos en tu nombre, tal cual dice la palabra. Sí, pero no hiciste la voluntad de mi Padre, porque mi Padre es soberano. Hoy en día, nos enseña el Evangelio de Jesucristo que el Padre es soberano. El Padre es soberano. Y Él tiene compasión de quien quiera tener compasión. Y Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Dice o no dice Romanos capítulo 9 esa palabra? Me compadeceré de quien quiera compadecerme. ¿Acaso tú, simple barro, le dirás al alfarero, ¿qué haces? No tienes ninguna autoridad para hacer esta pregunta. Por eso es que nosotros podemos ver que la gracia es la provisión para los hombres que están caídos y que no pueden levantarse hacia la justicia. Están corrompidos y no pueden cambiar sus propias naturalezas. Están opuestos a Dios y no pueden volverse a Él. Están ciegos que no pueden ni siquiera ver el reino de Dios. Están sordos que no pueden oír ni una palabra de parte de Dios. Están muertos que Él mismo es el Señor en su soberanía, el que va a abrir sus tumbas y le va a ordenar, levántate y sal fuera. La gracia de Dios, hermanos. Esto que vemos nosotros acá en Judas, esto de contender ardientemente, significa que usted valore la gracia de Dios. Un atributo precioso, extraordinario. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Pídale usted al Espíritu Santo que le traiga convicción para entender y para recibir en su espíritu esta verdad. Salvos por gracia. No lo merecíamos. No merecíamos esta realidad.
Ningún mérito es nuestro. Cuando alguien te diga, qué bien que predicas, le vas a decir, siervo inútil soy. Lo que recibo, lo he recibido de gracia. Y se lo doy de gracia. Qué bien que cantás. Oh, yo soy simplemente un burro. Todo lo que hago lo he recibido de gracia. Y lo doy de gracia. Oh, qué bien me hizo tu visita. No me lo agradezcas a mí, porque yo no puedo hacer nada bueno. Todo lo he recibido de gracia y te lo doy de gracia. Cuando empecemos a entender esto, es cuando empieza a hacerse efecto en nosotros la palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Viene el tiempo del Señor. Viene el día del Señor. Estamos muy cerca. La gracia. Por la gracia del Señor. Hay una vieja canción que cantábamos. Libre soy, por la gracia del Señor, libre soy. ¿Recuerda? Libre soy, aleluya, por la fe, libre soy. La gracia. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor en esta noche? Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su gracia. Vamos a decir que es muy bueno para nosotros entender esta realidad. Allí donde usted está, no necesita de que yo haga nada por usted. Usted fue escogido. Dele gracias al Señor. Bendiga su nombre. Exáltelo. Exáltelo al Señor. Acuérdese que Él se glorifica en todo tiempo. Él puede sanarme como no está obligado a hacerlo, es soberano. Lo mismo su nombre sea glorificado. Yo puedo tener abundancia o padecer necesidad, pero lo mismo el Señor es glorificado. Lo importante es que yo siempre, cada mañana, recuerde que su gracia, su favor, su misericordia, su bondad, su amor, Él nos ha permitido estar donde estamos. Agradézcale al Señor, hable con Él, levante sus manos allí donde está y dele gracias al Rey. Bendígale a Él. No importa lo que hayamos hecho, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Moisés era un asesino, sin embargo lo transformó de tal manera que él bajó con una tabla que decía no matarás. Dígame si no es gracia, dígame si no es ser una nueva criatura. Por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. David pudo entender lo que era justamente la reconciliación y el arrepentimiento después de lo que hizo él. Y él pudo orar quebrantado al Señor y él pudo decirle al Señor que él estaba arrepentido y le comenzó a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y seré más limpio que la nieve, lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y que el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a tus transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Oh Señor,
Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Señor. Eso es gracia, hermanos. Alábele al Señor. Dele gracias, Padre, te alabamos. Padre, te honramos, te agradecemos por tu gracia, por tu favor inmerecido, Señor. ¿Cómo no extender tu palabra a todo el mundo, Señor? Si es lo que nosotros hemos heredado por gracia, Señor, y por medio de la fe hemos alcanzado la reconciliación con el Padre, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos del Padre, cuando estábamos sucios en nuestros pecados, muertos espiritualmente. Hoy, por tu gracia, por tu mérito, podemos estar en comunión, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Te alabamos, Padre. Padre, bendice a todos los hermanos que vean este video. Incluso no sabemos a quiénes llegan, Señor, a dónde llegan, Señor, pero bendícelos, Señor, y que ellos puedan ver tu gracia, porque solamente los que han sido escogidos por ti, Padre, van a reaccionar como el profeta le habló a los huesos secos y se levantaron revividos en un ejército fuerte. Solamente los que han sido escogidos por ti van a entender esta verdad. Y Padre, te glorificamos por tu soberanía. Por eso, Padre, aviva tu iglesia en estos tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y que cada uno de nosotros vivamos conforme a tu verdad y a tu palabra. Gracias, Rey. Adore la iglesia, levante sus manos y adórele al Señor. Agradézcale al Señor. Si hay lucha en su cabeza, deje que el Espíritu le traiga convicción, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, no trae ni añade tristeza. Pero deje que el Espíritu Santo por su palabra nos vaya limpiando y nos permita entrar a esa dimensión que no la veíamos. Fuimos por muchos años manipulados, por muchos años gobernados por una institución religiosa y no conocíamos al Dios que adoramos. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú te estás mostrando como tú eres. Te adoramos a ti, Señor.